Muy buen día a todos, chicos. Buen sábado. Vamos a iniciar esta primera sesión del día. Buenos Muy días. buenos días, profe. Muy buenos días, profe. Muy buenos días para Buenos días, todos. maestro. Buen día. Buenos días. Buen día. Ok, en la semana les cargué también una investigación. No sé si haya alguna duda, algún comentario respecto a lo que tenían que estar entregando el día de hoy. Buenos días, maestro. Buen Buenos días, día. profesor. A todos, buenos días, compañeros. Entonces, no hay dudas, no hay comentarios en respecto a la investigación de la semana, chicos. Eh, Yo sí. yo ahí. Ok. Adelante, compañera. No, adelante. Mientras digo que me acomodo. No, yo ahí en el punto decía de cada clasificación, Ajá. dar ejemplos, algo así. De cada Ok. clasificación yo le puse de las dos, ¿verdad? De la clasificación de los bienes y de la clasificación de los servicios. Ese nomás fue hay pequeña duda, pues. Ok, pero complementaste con ejemplos, ejemplificando ambas, ¿no? Afirmativo, sí, las dos. Ok, ok, perfecto. Sí, está bien. No, no importa en esa cuestión. Yo lo checo como quiera cuando revise sus investigaciones. Mi duda fue con la subclasificación de los bienes, la verdad. Busqué y busqué y busqué y no entendí mucho. Sí encontré la clasificación, pero la Ajá. subclasificación no entendí nada. Ok, bueno, lo Oiga, checo. profe, Mándeme. yo por decir, ahí en la clasificación se clasifica por su naturaleza Así y es, varios puntos, ¿verdad? Esa es la así es. clasificación. Y la subclasificación yo entiendo que vienen siendo los conceptos de cada, por ejemplo, consumibles o por decir, libres, bienes libres, Es perdón, correcto. sí, bienes libres esa sería la subclasificación. Yo así lo desglosé. Y en Es bienes y correcto. servicios, y en servicios es servicios superiores o supremos, algo así, y servicios al cliente. Ok, Fue sí, sí, la está clasificación bien. que encontré. En este caso la información que encontraste, José, sí es fidedigna, sí es válida también. Es como lo comentas, bienes naturales, consumibles, no consumibles, etcétera. Entonces había una subclasificación de, más que nada en la cuestión de bienes. En servicios, obviamente sí no hay tantas subclasificaciones en ese aspecto, pero sí era importante que se enfocaran un poquito más a la cuestión de los bienes en ese orden. Y sí existen subclasificaciones, nada más que, como les digo, si hay que indagar, meterse un poquito más en esa cuestión de los temas. Y obviamente toda la cuestión de investigación lo deben de aterrizar ustedes, obviamente a la materia o a la asignatura, porque hay bienes, en este caso, pues hay también infinidad de bienes, pero no en clasificación económicamente hablando. Entonces tendrían que buscar, obviamente, al momento de ustedes conformar la pregunta o como iban a investigar, pues especificar muchas veces de la asignatura que estamos hablando, bienes, clasificación o subclasificación de los bienes en forma económica, a lo mejor no en forma, porque de acuerdo a la mercadotecnia también existen clasificación de bienes en cuestión de ventas, comercial también, pero esos son otros rubros. Entonces aquí estamos hablando directamente de la cuestión económica. Más que nada, cuando especifiquen, busquen en algo, especifiquen bien sobre la asignatura o sobre el tema que quieren que les arrojen muy específicamente. Sabemos que obviamente muchas cosas están en la red, hay muchísima información que uno mismo carga, y muchas veces decimos, es que no viene, no lo encontramos, no nos lo arroja. Es conforme nosotros le preguntemos, conforme nosotros obviamente formulemos la interrogante, es la información que nos va a arrojar, porque en determinado momento, pues, no, pues Google o cualquier buscador ustedes que estén utilizando, no va a adivinar en qué rubro o en qué rama en este caso, pues quieren ustedes encontrar la información. Por eso es importante que formulen específicamente la interrogante. Ok, ¿alguna otra duda, chicos, que hayan tenido? Yo como quiera, yo checo sus investigaciones, leo lo que pusieron
y obviamente pues si tiene que ver con lo que se les encargó, pues adelante, si se desviaron un poquito del tema, pero igual que José a lo mejor abundaron en otras cuestiones, pues también es válido. Ok, chicos, ¿alguna otra duda? Aparte de José, de Ailín. Pues las Ya, mismas también eran las que dijeron ellos, por eso ya no hablé. ok, ya disiparon lo que tenías de duda en este caso. Sí. Profe, porque la mía también era esa, Ok, correcto. la que mencionaron los compañeros. Entonces, ¿en qué más, en esa cuestión, lo que se pudieron tener más dudas en este caso, Yasmín, Yajaira, es en la cuestión de la subclasificación de los bienes, me supongo, que es lo que tuvieron un poquito Sí, más de en dificultad esa. para encontrarlo. Ok, correcto. Bueno, yo checo sus investigaciones, chicos, pues más que nada para saber qué pusieron, si obviamente pusieron, pues la mayoría a lo mejor dicen, ok, a lo mejor la cuestión de clasificación de bienes naturales, pero pues no encontraron a una otra, pero dentro de los bienes naturales, pues sí nombraron algunos ejemplos que radican o que engloban alguna de las clasificaciones y es válido también en ese aspecto. Por eso les digo, califico individualmente y obviamente pues trato de anteponer el criterio también en esa cuestión. Y pues si pusieron ejemplos, pero a lo mejor en este caso no nombraron la subclasificación, pues también es válido. Ok, ¿alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? Ya estamos empezando obviamente pues la semana 3 de este primer módulo. Ya la próxima semana cerramos materia, chicos, para que obviamente estén al pendiente de esa cuestión. Nada más nos falta pues las actividades también del día de hoy, se las voy a estar cargando más tardecita también en transcurso de los breaks, como ya es costumbre también en modo de trabajar. No sé si alguien tiene alguna otra duda, la próxima semana nos vamos a poner de acuerdo para la cuestión del examen, si lo aplicamos el mismo día o un día posterior y checamos la hora también, de modo que no afecte a todos sus compañeros. Entonces, para que vayan pensando un poquito en esa cuestión, si les conviene más a ustedes, si no les afecta ponerlo el mismo día, el mismo sábado por la tarde, tarde, noche, no importa la hora, yo me adapto en esa cuestión a las condiciones de ustedes también, o el domingo les puedo liberar el link por la mañana, por la tarde o en la noche, más que nada para que también ustedes tengan pues tiempo de estudiar y complementar lo que están haciendo. Recuerden que algunos compañeros están laborando pues en este transcurso de tiempo, entonces a lo mejor todavía van a llegar y se van a poner al corriente con lo que vimos la semana pasada, porque también vamos a ver los temas, las sesiones se cumplen tal y como está pactado en cuestión de tiempo, el examen se pone después, en este caso, después del tiempo de las sesiones más que nada. ¿Dudas, comentarios? Sí, buen día. Buen día, Marta. Sí, mi duda es sobre la calificación o cómo va a calificar la actividad rápida, porque en las dos me ha ido un poquito, un poquito mal. Ajá. La semana pasada dijo la forma en que la iba a calificar, igual la entendí yo, pero a ver, por favor, a detalle, porque en algo estoy fallando. Específicamente, obviamente, en lo que pueden estar fallando algunos que por lo regular ya estuvieron viendo que la ponderación de las actividades son 5 puntos en este caso de 100, para que tampoco no dicen, ok, a lo mejor obtuve 3 puntos, perdieron 2, pero pues todavía pueden obtener un 98 en este caso, para que tampoco no les afecte tanto en esa cuestión, pues no les afecte psicológicamente hablando, sí, no se Yo preocupen sé que es tanto en algo esa cuestión. mínimo. Así Ajá, yo es sé que algo es un mínimo. punto, pero igual y pues traté de hacerlo tal cual lo iba a calificar y a lo mejor la pregunta es sobre el tiempo. Hay que entregarlo inmediatamente porque en 10, 20 minutos la actividad rápida es lo que se alcanza a poner, una definición súper rápida, etcétera, etcétera. A lo mejor eran preguntas, puse tal cual las preguntas. Si era Okay. técnica, si era nivel social, económico, súper definición sencilla. Ok, no, Entonces, en cuanto al tiempo, no.
No, no, yo les Ah, he ok, pues sí, especificado. porque así me llevo más tiempo y pues ya la hago con un concepto. Así más es, sí, amplio. sí, no te entiendo tu Ok, punto de vista, Marta. No, en cuanto al tiempo no es porque les he especificado que lo pueden hacer entre los 20 minutos de break, pero los también, si están trabajando, están haciendo otra actividad, lo pueden entregar más tarde o mañana o más tardar, les he dicho ya cuando más tardar el día lunes. Entonces, este tiempo, pues obviamente tienen suficiente. Si a lo mejor han cargado algún tipo de información y por eso les ha mermado en puntos, más que nada es porque no corresponde a ciencia cierta la información que están cargando. Les ponía, algunos les hice una indicación, algunos sacaron 4 puntos de 5. ¿Por qué? Porque de hecho la semana pasada repetimos, era la cuestión de las interrogantes en la economía. Repetimos las 4 interrogantes de la economía y algunos me pusieron algunas otras, más que nada en esa cuestión. Entonces, si aquí las estamos nombrando, ya es simplemente que ustedes obviamente explicaran, definieran como quisieran cada una de esas, obviamente, interrogantes de las economías. Algunos se confundieron con una de las interrogantes, que era cuándo producir. En determinado momento eso no tiene tanta relevancia dentro de la economía. Ahí lo que nombramos era cuánto producir, no cuándo producir. Y algunos, no muchos, algunos sí pusieron cuándo producir, o sea, cuándo es al tiempo estimado o en qué periodo o en lapsos o por temporadas. Obviamente esa no es de las 4 principales interrogantes. De hecho, que aquí las nombramos las 4 interrogantes específicamente. Ya nada más lo que comentamos es, pues ya defínanlas ustedes o explíquenlas y pusimos ejemplo, por ejemplo, el qué producir, el producto, el servicio, etcétera, etcétera, y ya nombramos las otras 3. De hecho, compañeros de ustedes nombraron las otras 3. Más que nada eso radica que algunos perdieran un punto, una décima en cuestión de los 5 puntos. Oiga, profe, yo tengo Ándale. una duda de la primera actividad, de la primera investigación, es de las teorías económicas. ¿Sí? Todavía no da calificación de esas? La investigación, más que nada. Sí, la investigación. Sí, no, de hecho estoy calificando algunas todavía. Ah, ok, ok. Las Era todo mi actividades, duda. las actividades ya están calificadas, las 2 actividades que llevamos, y nada más están pendiente, obviamente, la tarea que se entregó la semana pasada, la de las teorías económicas o escuelas, etcétera, etcétera. Esa todavía Ujú. algunos me faltan de calificar, no todos, algunos ya, algunos otros no. Pero en el transcurso de la semana ya van a ver su calificación también de acuerdo a esa cuestión. Al llegar, obviamente, a la cuestión pues, del examen, ya van a tener calificado todos los trabajos que hayan entregado. Ok, profe. Ok, Ok, gracias. gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Nadie más tiene dudas, comentarios? Cuestión del examen también. Sí, profesor, yo tengo algún comentario sobre el examen. Mándeme. ¿Va a haber alguna guía o va a ser de los trabajos que hemos hecho? No, yo les voy a estar cargando las presentaciones en esta semana. Ah, ok, muchísimas gracias, profesor. Gracias. Sí, conforme vayamos viendo las presentaciones, terminando más que nada, yo se las voy a estar cargando. Hoy, el día de hoy vamos a estar terminando aproximadamente unas 2, a lo mejor 3 presentaciones. Esas ya se las voy a estar compartiendo para que ustedes vayan repasando en el transcurso de la semana también. Ya depende de ustedes cómo estudien. Algunos de ustedes podrán hacer guías, cuestionarios, pero la información yo se las voy a cargar en el claro. Ah, ok, perfecto. Ok. Estaremos ahí al pendiente. Sí, está bien, para que lo chequen, porque sí antes, en otros grupos también ha pasado que, es que no tuvimos de dónde estudiar. Ok, al momento de que yo cargo, les voy a mandar una notificación que yo les estoy cargando información o archivos ahí. Les digo, por eso siempre les recuerdo también que no se deslinden del Classroom, porque a lo mejor se los cargo hoy mismo, a lo mejor mañana, y les mando notificación a ustedes yo les estoy cargando información. Ahí les voy a estar cargando las presentaciones tal y como yo se las he expuesto aquí, como se las he explicado. Entonces ya han sido explicadas, ya se disiparon dudas, pues ya es más entendible en esa cuestión. Pero yo se los voy a estar cargando en el Classroom y les voy a mandar una notificación en el tablón principal también. Ok, chicos, ¿alguna otra duda, Ok. algún otro comentario? Correcto, entonces les voy a compartir pantalla.
Entonces estábamos viendo, vimos factores productivos, tipos de factores, algunas definiciones directamente en economía, clasificaciones de la cuestión de la economía, principios de la economía también, algunos modos de producción, la comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo, y obviamente también pasamos a las cuestiones de los pensamientos, el tipo de pensamiento económico, algunas escuelas o algunas, obviamente, teorías que en determinado momento se les puedan nombrar así, como el mercantilismo, y obviamente estábamos platicando con esta cuestión de la fisiocracia, a qué se refiere, etcétera, etcétera. Después de la fisiocracia viene la cuestión de la escuela clásica, nos dice que se inició en 1776 cuando Adam Smith publicó su investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Nos dice que terminó en 1871 cuando W. Stanley Jevons, Carl Menger, Leon Walliers, cada uno de ellos por su parte publicaron obras que expresa en este caso la cuestión de teorías neoclásicas también. Dice que con frecuencia se llama a la doctrina clásica liberalismo económico, pues obviamente se tenía una base, se tenía una forma de pensar, una forma de que se interpretaran las cuestiones económicas, y ellos pues a partir de entonces evolucionaron, y obviamente sí desde una base, pero pues vieron cómo fue evolucionando la cuestión de la economía a nivel internacional. Entonces ellos empezaron a ver que pues, la economía sigue evolucionando. Hoy en día, pues a estas fechas, en la actualidad, también la economía ha seguido evolucionando, y también como lo vemos en este año, a lo mejor en décadas, en años anteriores, también de un año a otro, también la economía a nivel internacional evolucionó a raíz de la pandemia. Entonces la economía sigue evolucionando, los mercados siguen evolucionando, el consumismo sigue evolucionando, y de eso se basaron obviamente todos estos pensadores económicos. Nos dice que sus bases son la libertad personal, la propiedad privada, la iniciativa individual, la empresa privada y la transferencia mínima en esta cuestión del gobierno. Ellos anteponían que el gobierno no debe de incurrir en la economía, obviamente un 100% como lo era con anterioridad, que debe participar en una cuestión mínima. Nos dice también que un desarrollo más completo de estas nociones aparece a todo lo largo de los capítulos, obviamente, siguientes dentro de la historia de la economía. Una cuestión importante es la participación mínima del gobierno, como ya lo hemos redituado, comentado. Entonces, no por ende que participara mínimo no quiere decir, como lo antepone Keynes, que en determinado momento el gobierno sea una parte primordial en donde debe de romper un ciclo especulativo también para que la economía siga creciendo. Nos dice que las fuerzas del mercado competitivo libre guiarían en cuestión de la producción, del intercambio, distribución, y que la economía se debía de autoajustar y debía de tener un empleo total. Nos dice que obviamente esta cuestión se lograría sin la intervención del Estado, del gobierno como tal. Recuerden que el socialismo, el comunismo se basaba en esa cuestión, también feudalismo también tenía parte de esa cuestión, donde ellos controlaban los medios de producción, ellos controlaban en determinado momento qué es lo que se tenía que producir, cómo se tenía que distribuir, quién lo tenía que distribuir, quién intercambiaban. Entonces, eso limitaba obviamente que la economía siguiera su curso normal, o normal, en este caso, el crecimiento normal que debía tener. Entonces, esas cuestiones, pues obviamente limitaban. También nos comenta que la actividad del gobierno se debía limitar a imponer los derechos de propiedad, encargarse de la defensa nacional y proporcionar educación pública. A eso se debía de limitar el gobierno. Obviamente a la defensa del país, y proporcionar obviamente educación pública para que obviamente la población siguiera cultivándose en ese aspecto. Otra de las características importantes es la conducta económica, obviamente en cuestión de interés propio. Suponía que la conducta, obviamente, en interés propio es básica para la naturaleza humana. Los productores y comerciantes proporcionaban bienes y servicios por el deseo, obviamente, de obtener utilidades, producir
vender o intercambiar, pues obviamente para en determinado momento satisfacer una necesidad. Dice, los trabajadores ofrecían sus servicios de trabajo para obtener salarios y los consumidores compraban productos como una forma de satisfacer los deseos. Si ustedes ven desde un principio, pues esta cuestión simplemente es con la cuestión de obtener utilidades en base a la satisfacción de necesidades y deseos, independientemente de si sean bienes, si sean servicios, si sean artículos, productos, etcétera, etcétera. Siempre hay la necesidad de satisfacer algo y también obtener mediante la satisfacción una utilidad en este caso, un beneficio propio también. No satisfacemos necesidades, deseos, nomás por simplemente el hecho de cubrir una necesidad. No, o sea, bien, las empresas siempre van a buscar una remuneración. También existe la cuestión de la armonía de los intereses. Obviamente es importante por la excepción que menciona David Ricardo. Nos dice que los clásicos hacían hincapié en la armonía natural del interés en una economía normal del mercado. Dice, al buscar satisfacer los propios intereses individuales, pues las personas servían a los mejores intereses de la sociedad. Y es lo que pasa hoy en día. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente tenemos un empleo, a lo mejor estamos a gusto en determinado momento con ese empleo, estamos cubriendo una necesidad, pero pues llega otra persona y obviamente nos va a exponer o nos va a anteponer un salario mejor, condiciones de trabajo mejor. Ahí vamos a poner, obviamente, nuestros mejores intereses. Muchas veces se pone por encima de la comodidad y que decimos, obviamente me conviene, obviamente salir o tener otro mejor trabajo, aceptar la oferta laboral que me están proponiendo y pues adelante, es válido. ¿Por qué? Porque están buscando los mejores intereses. Igual las empresas en determinado momento, ¿qué es lo que dicen? A lo mejor la materia prima en mi país de origen, donde yo estoy produciendo, es más cara y si yo le importo, aún importándola, es más barata y reduce mi coste de producción, adelante están buscando mejorar en este caso pues los intereses porque en determinado momento les van a tener mejor rentabilidad en cuestión de utilidades. Y lo vemos hoy en día en el mundo globalizado. Compramos mercancías, no nos importan de qué origen sea, siempre y cuando pues satisfaga los intereses en determinado momento. Puede satisfacer una necesidad muchas veces, pero a lo mejor esa necesidad pues la cubrimos de una manera muy cara. Entonces el interés ahí obviamente está mermando, está encontrando una contradicción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A lo mejor encontramos productos sustitutos más baratos, más acorde, entonces estamos satisfaciendo también nuestros intereses, tanto económico como la cuestión de satisfacer una necesidad en su momento. Entonces, a ese se refiere la cuestión de tener armonía en la cuestión de los intereses. Aquí lo ideal, y es pues es válido en determinado momento, es muchas veces se ha repetido por psicólogos, analistas, cuestión de administradores, en cuestión de profesionistas, cuestión de recursos humanos, debemos de trabajar y de realizar lo que nos satisface y obviamente si nos pagan por eso que nos llena, por eso que nos satisfacen, pues qué mucho mejor. ¿Qué es lo que hemos caído hoy en día en este mundo? Dejamos a un lado muchas veces las cuestiones que nos satisfacen, las cuestiones personales de nuestras cualidades, lo que nos llena como persona muchas veces, como profesionistas, por un interés económico, por obtener mejores condiciones, más que nada económicas, pero en determinado momento créanme que hay muchas personas allá afuera trabajando y no les satisfacen lo que hacen, simplemente pues es que, ¿por qué trabajas? Pues porque me pagan bien. ¿Y por qué estás realizando esta actividad? Pues porque me pagan bien. Y muchas veces no convive esa cuestión de la armonía de los intereses, simplemente es pues realizar un trabajo como tal para recibir una remuneración. Entonces, lo ideal, y siempre busquen esto con eso como con consejo personal, pues obviamente realizar lo que les gusta, lo que les satisface y obviamente pues si les pagan y les pagan bien por realizar lo que les satisface, por lo que les llena, pues mucho que mejor en esa cuestión. Hay una importancia obviamente también en esta cuestión de todos los recursos y actividades económicas. Nos dice que los clásicos señalaban que todos los recursos económicos, cuestión de tierra, trabajo, capital, etcétera, etcétera, así como las actividades económicas, agricultura, comercio,
producción, intercambio, etcétera, etcétera, constituyen a una riqueza de una nación. Ellos eran lo que defendían, los clásicos. Los mercantilistas, en su momento, pues habían dicho que la riqueza se derivaba del comercio, única y exclusivamente. Y los fisiócratas consideraron que la tierra y la agricultura es la fuente de toda la riqueza. Por eso, como podemos ver, conforme fueron pasando, obviamente transcurriendo los años, transcurriendo las décadas, los siglos, obviamente la cuestión de la economía ha evolucionado. En principio, pues obviamente, simplemente el cultivar la tierra, pues obviamente nada más satisfacía la necesidad y era el sustento económico, pues en este caso a lo mejor de alguna población. Después, pues obviamente el intercambio comercial fue indispensable, intercambiaban productos que en determinado momento no podían producir, no podían cultivar, no podían cosechar y obviamente fueron incrementando pues esa cuestión de intercambio, de comercio mediante el trueque o mediante obviamente dinero muchas veces, algunas formas primitivas de dinero que se suscitaron en su momento y después, pues obviamente ya no nada más en esa cuestión, sino en cuestión de la cuestión del trabajo, de la tierra, el que tuviera dinero, la cuestión de adelantos tecnológicos, entonces va transgrediendo toda esa cuestión económica. También obviamente para regular tuvieron que realizarse o nacer, anteponerse leyes económicas. Nos dice que la escuela clásica hizo considerables contribuciones a la economía al enfocar el análisis en teorías o leyes económicas explícitas. Y algunos ejemplos incluyen la ley de la ventaja comparativa, la ley de los rendimientos decrecientes, la teoría malthusiana a la población, la ley de los mercados, la ley de Say, la teoría de la renta de Ricardo, la teoría de la cantidad de dinero y la teoría del valor del trabajo. Y los clásicos creían que las leyes de la economía eran universales e inmutables, o sea, que no podían mutar, que no podían seguir trascendiendo en esa cuestión. Y sabemos hoy en día que sí, no por ende una ley, un teorema, una teoría, no quiere decir que no en su momento no vaya a evolucionar. Claro que evolucionan, porque la economía no es una cuestión estática, no es una ecuación de que se ha mantenido tal y como se inició en sus momentos, entonces ha ido evolucionando, entonces no es inmutable, o sea, sí muta esta cuestión de las teorías y también las leyes han tenido que transgredir con el paso del tiempo y como lo vemos aquí, hay muchas teorías, obviamente de acuerdo a los clásicos, muchísimas teorías conforme ellos veían ciertos aspectos o rublos de la economía, entonces empezaban a escribir, empezaban a analizar y empezaban a plasmar sus teorías, como lo vemos, la teoría de la ventaja comparativa, la teoría del trabajo, la teoría de la utilidad y muchas otras cuestiones que en su momento, pues obviamente forman parte de las bases económicas y siguen, hoy en día también siguen, pues la economía, como les comentó, sigue evolucionando y siguen saliendo, pues algunos cuestionamientos, obviamente ya encaminados al mundo que vivimos actualmente, pero se siguen formando nuevas teorías y en este caso, pues nuevas leyes que siguen demostrando en su momento cómo la economía pues va transgrediendo automáticamente. Por su parte, también tenemos la escuela aristocrática, histórica alemana en este caso. Dice que a partir de 1840 surgió esta escuela con las publicaciones de Friedrich Lynch y Wilhelm Rogers y terminó en 1917 cuando murió, obviamente, otro pensador, Gustav Schmoller. Dice, para entonces, los economistas habían adoptado algunas de las ideas de la escuela, aunque esta ya no existía como una entidad concreta. Sé lo mismo que los socialistas, los economistas históricos alemanes criticaban a la economía clásica, o sea, ellos van, todas las escuelas, en este caso, todas las teorías, va transgrediendo a raíz de lo que pues obviamente sus antecesores están anteponiendo. Eso es lo que sucedía con anterioridad en muchas cuestiones, no simplemente en la cuestión económica. Si un pensador o un investigador afirmaba cierta cuestión, otros obviamente veían las condiciones del mercado, todo lo que podía afectar en su momento y transgredían, ratificaban muchas veces esa ley o esa teoría o por ende demostraban que pues, obviamente sí podía transgredir o no era válido lo que decían en su momento. A eso
se refería a esta cuestión de las escuelas con anterioridad. Esta escuela, específicamente la escuela alemana, estaba basada en 4 principios básicos en cuestión de pensamientos pues, obviamente de los históricos economistas alemanes. Uno de ellos era que obviamente la escuela histórica aplicaba una dinámica perspectiva evolucionista en su estudio de la sociedad. Se concentraba más que nada en el desarrollo y crecimiento, obviamente, de la cuestión acumulativa. Dice, la sociedad está en cambio, un cambio constante, por lo consiguiente, lo que es una doctrina económica pertinente para un país en una época particular puede no ser pertinente para otro país o para otra época, obviamente en particular. Ellos lo que decían y afirmaban que iban cambiando realmente, y es verdad, ya lo hemos visto, y ejemplos tenemos mucho en esa cuestión, pues obviamente los que, y lo vemos hoy en día, los que a lo mejor hay ciudades, por ejemplo en México, en el mundo, que tienen puerto, es muy diferente la economía, obviamente de una ciudad que tiene un puerto, a la economía que tiene una ciudad en el interior de algún país. Entonces, es lo que apelaban ellos, dependiendo de las situaciones, obviamente geográficas y económicas de cada una de las ciudades en su momento. Pues eso determinó un momento por qué hoy en día la situación geográfica pues de los países es muy importante por esta cuestión. Obviamente tenemos mucha diversidad de economías en un solo estado, por ejemplo, en el estado de Tamaulipas, hay mucha diversidad de economía. En las fronteras no es la misma economía, o no se mueve la economía en igualdad como lo que pasa obviamente en el sur de Tamaulipas o en el centro de Tamaulipas, sí varía. Tiene similitudes, claro que tiene similitudes, pero obviamente es cambiante en esa cuestión. Para empezar, pues con la cuestión de los impuestos. En unas cuestiones hay mucha población volátil que nada más está de paso, hay en otras cuestiones, por ejemplo, en el sur, la cuestión de los puertos también, que la economía gira alrededor muchas veces de las importaciones y exportaciones, en el norte la cuestión de las fronteras también, obviamente el cruce de las mercancías en su momento también, en el interior a lo mejor están unas cuestiones más que nada gubernamentales, de educación y otras cuestiones, entonces transgreden las personas, transgrede el modo de, obviamente de los empleos, también de las profesiones que en determinado momento se pueden estar estabilizando las necesidades que tenga, depende de las situaciones geográficas también, y es lo que anteponía ese tipo de escuela. Y obviamente, pues con el paso del tiempo se ha ido demostrando que obviamente ha cambiado también. Por ejemplo, en Japón dan mucho a la producción de tecnología. ¿Qué es lo que más va a imperar en su momento ahí? Pues a lo mejor ingenieros, obviamente en cuestión, basados en la tecnología, en otras cuestiones, por ejemplo, en Alemania también la cuestión de la industria automotriz, en Holanda la cuestión de la transformación de lácteos, obviamente va cambiando el perfil de las personas que se van adecuando a la economía de cada uno de los países, y así podemos nombrar muchos. Entonces, obviamente debe de tener obviamente la economía algo en particular muchas veces, y obviamente pues que le es benéfico en su momento no. En este caso pues una época y lugar predeterminado para cada una de las entidades federativas también, o economías de cada uno de los países. También podemos hacer un énfasis en el papel positivo del gobierno, porque obviamente pues es el determinado momento el que va a regular esa cuestión, no por ende que no se meta, no se vea involucrado totalmente en la cuestión económica o regulación. ¿Por qué? Porque hoy en día existen los intereses muy particulares, la economía no está tanto, no gira tanto en el gobierno, sino en los que tienen en determinado momento el poder económico, son los que mandan en un mercado competitivo. Entonces, la escuela histórica era nacionalista, mientras que la economía clásica era individualista y cosmopolita. Entonces, eso transgredía en esa cuestión de ellos. En este tipo de escuela alemana, decían que el gobierno sí debía de tener un papel más importante que obviamente todas las empresas y los que tuvieran el poder económico. Dice, si el organismo social es el objeto de estudio,
Si es la fuerza para un movimiento dinámico, entonces la sociedad y el Estado, más que el individuo, ocupan el centro del escenario. Dice, en Alemania era el Estado el que fomentaba la industria, los medios de comunicación y el crecimiento económico. Hoy en día hay países que todavía viven esta cuestión, hay países que realmente no. En México todavía vivimos parte de esta cuestión. No sé, algún ejemplo que pongan donde todavía el Estado, el gobierno, controla algunas cuestiones, hablando económicamente, algunas cuestiones que todavía México directamente, pues el gobierno controle. No sé, algún ejemplo que puedan poner ustedes, chicos. Pues, profe, en la industria del petróleo, ¿verdad? Todavía el gobierno tiene interés. Así es, una de ellas es el petróleo. En cuestión de petróleo, de hecho, marcado por ley, el gobierno está a cargo de esa cuestión, petróleo y todos sus derivados, anteponiendo que pueden existir franquicias que nos vendan, por ejemplo, la gasolina en determinado momento, pero obviamente, el único proveedor, en este caso para las gasolinerías, para los puntos de venta, pues es Pemex. O sea, es el gobierno al fin y al cabo también que los vende. Simplemente nos cambian el nombre y el color de quien nos las vende al consumidor final. Uno de ellos es el petróleo. ¿Algún otro ejemplo, chicos? Sí tenemos algunos ejemplos que en determinado momento. La energía, jefe, la energía también. Así la es. controla la... La energía La eléctrica. energía solar, eso, sí, la energía eléctrica. Energía maestro. solar. Ok, es Maestro. correcto. La energía, exactamente. Solar, maestro. Solar en determinado momento también. ¿Qué es lo que pasa cuando algunos ponen, y ha sido muy mencionado a temas, a interpretaciones personales, cuando alguien quiere poner unas celdas solares en su casa? Hay estatutos por medio de la CFE que como quiera tienen que pagar electricidad. Ojo con esa situación. Entonces, el gobierno todavía quiere tener controlado esa cuestión. Es un monopolio, todavía existe un monopolio tanto en la cuestión del petróleo como en la cuestión de la energía. En otros países, por ejemplo, Estados Unidos, no, la energía, tanto la energía como el petróleo es de inversión, pues obviamente muchas veces extranjera y es de individual. El gobierno en determinado momento no controla esa cuestión. Nosotros como consumidores decidimos en su momento qué empresa nos puede satisfacer ese servicio y obviamente escogemos, pues obviamente las mejores cuotas, más baratas hay que pagar o en determinado momento los que ofrezcan en determinado momento, pues el mejor servicio. Aquí no podemos ofrecer, seguimos pagando lo mismo porque pues es el única, obviamente, empresa que nos brinda en determinado momento, pues ese servicio. Ok, chicos, se nos va a terminar el tiempo de esta primera sesión. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en unos minutos más. Muchas gracias, chicos. Gracias a usted, profesor. Estamos Gracias. atentos. Gracias, muy amables. Hasta pronto.